Bueno chicos de Hablando Jurídicamente y también pues para la firma de mi amigo Alejandro Campo nos encontramos en un nuevo video. El día de hoy pues vamos a hablar sobre la denominada Ley Andrés Felipe Arias. Quisiéramos traer unas opiniones, unos cuestionamientos que nos puedan ayudar a entender un poco de qué se trata este tipo de eventualidad que cursa ante el Congreso, y quisiéramos saber pues la opinión tuya, Alejandro, ya que tú pues manejas muy bien el campo constitucional y sobre todo tienes una visión muy amplia y un criterio muy sólido para poder instruir a nuestros seguidores con respecto a estos temas de actualidad. Sebas, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo por tu invitación. Bueno, este tema del que no es ley Andrés Felipe Arias, porque hasta ahora es un proyecto de ley, está cursando en el Congreso, pero es como, digamos, públicamente se conoce. Este tema tiene tanto de un extremo como del otro. Encontramos, en YouTube inclusive encontramos muchos videos. Hace poco Gustavo Petro, el senador, digamos, planteó una muy buena argumentación frente al por qué ese proyecto de ley no debería convertirse en ley. Y obviamente empiezan las comparaciones, están con él, pues es que él fue el M19, entonces él porque sí tuvo derecho a meterse en una sociedad, entonces porque no le permitimos a él que tenga todas las garantías, a Arias y a los demás que se beneficiarían con ello. Pero esa no sería la discusión, porque es que eso se hace en otro momento y bajo otras condiciones políticas, acuerdos de paz, negociaciones, se desmovilizan y pues se inserta la vida social, algo como lo que hemos visto en años más recientes con las FARC, bueno, lo que hoy es partido FARC. Pero la discusión en este escenario es más constitucional. ¿Por qué? Porque uno empieza a generar la discusión, mira, es que no se trata de si es Andrés Felipe Arias o es X o Y presunto delincuente o delincuente, porque la mayoría es decir, la idea del beneficio va a aquellos que ya tienen condena. Sabemos que Andrés Felipe Arias tuvo una condena muy alta, que incluso estuvo varios años en Estados Unidos, pues también tratando de defenderse desde allá y privado de la libertad, inclusive en ese país. Pero esta situación está, digamos, cobijada por un principio de derecho constitucional. El artículo 31 de la Constitución Política habla del principio de la doble instancia. Es decir, todas las personas, cuando acudimos a procesos judiciales, tenemos derecho a tener dos instancias. Es decir, que un juez la conozca en primera y que otro juez la conozca en segunda instancia. Que el juez que conoció primero el caso tome una sentencia absolutoria, condenatoria y en cualquier otro escenario, materia civil, administrativa, laboral, pues que tome una decisión de primera. Pero que esa decisión que tomó ese juez la revise otro de superior jerarquía, un superior jerárquico y funcional, que haga la revisión de esa primera decisión. Pero cuando se trata de esos servidores públicos, para aquel entonces Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura, de uno de los periodos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues entonces para ese entonces pues no existía la posibilidad de una segunda instancia. En consecuencia, se le procesa con base en las normas que existían en ese momento. Esa parte a que nos lleva a hablar del principio de legalidad. Entonces, que el principio de legalidad indicaba que para ese entonces era una única instancia la que se revisaba en los procesos que se llevaban y que se tomaba una decisión penal y era condenatoria porque ahí ya no hay nada más para donde ir, salvo instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Pero pretender con esta norma involucrar a una segunda instancia sin duda va a ser un debate, y espero que así sea en el Congreso, más que político, más que emocional, sea jurídico, atemperado a la Constitución política y a los instrumentos internacionales. Como lo indico, la segunda instancia no es un capricho, la segunda instancia es una normativa de carácter constitucional e instrumental. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8, en uno de sus literales, precisa también, y esa norma se integró a nuestro ordenamiento jurídico obviamente por virtud del bloque de constitucionalidad, que todo procesado tiene derecho a una segunda instancia, que un juez revise en segunda instancia. Ahora, una senadora debatía y decía que solo son 200 y algo de colombianos los que se van a beneficiar, porque son solo 200 y algo de colombianos los que no tienen derecho a la segunda instancia. No es cierto. Lo que pasa es que en ese nivel sí, digamos, o frente a esos servidores públicos sí. Pero en Colombia los procesos de primera instancia son varios y existen procesos donde se denominan de única instancia, ¿sí? Y son procesos generalmente de mínimas cuantías, procesos que simplemente los conoce una instancia y no tiene segunda. Frente a ellos, ¿quién ha dispuesto que tenga segunda instancia? Nadie, ¿sí? Y se debate más sobre estos altos cargos. Digamos que todo lo que has dicho nos lleva pues a analizar
concretamente este caso que surge directamente en el país y que no solamente pues es el único que se ha realizado anteriormente. Ajá. Creo que digamos que hay varios proyectos que se han realizado de una forma muy particular y determinada. Entonces el análisis que uno realiza es por qué este tipo de personas tienen que verse beneficiadas y sencillamente qué puede hacer el Estado o qué podemos hacer nosotros como ciudadanos frente a este tipo de Ahí está eventualidades. el principio de la libertad configurativa del legislador. Ese principio indica que el Congreso puede legislar sobre lo que considere siempre que no sea inconstitucional. Y que no viole instrumentos internacionales. Eso también es inconstitucional, desde luego. Pero es más el debate que se genere dentro del Congreso de la República. Y crear leyes para beneficiar a unas personas, pues desde luego no es la finalidad del Estado, no es esa la finalidad de la organización que existe. Pero sabemos que hay poderes políticos que siempre van a intentar beneficiar a unos a otros con las decisiones que adoptan. No es lo esperable, no es lo que uno esperaría de un Congreso y del uso de ese principio de libertad configurativa. Con respecto a ello, podríamos inferir el tema de debilidad frente al orden legislativo y las diferentes situaciones que cursan, porque vemos que hay algunas leyes que son ineficaces y esta ley podríamos decir que puede ser ineficaz. Pues yo no sé si ineficaz, porque pues habría que entrar a hablar de la teoría de la eficacia, de las decisiones, de si socialmente son permitidas, admitidas o no. Y yo creo que en estos contextos de la segunda instancia la eficacia ya dependerá más de la decisión judicial que se adopte, más de si la sociedad la permite o no. Pero yo creo que más que lo que el Congreso llegue a realizar es el control de constitucionalidad que haga la Corte Constitucional Colombiana, la que va a determinar si esa pretendida reforma constitucional que se quiere hacer es ajustada a la Constitución o no. La Corte Constitucional tendrá que hacer control de constitucionalidad. Por fortuna en Colombia existe ese contrapeso a la función legislativa para que no hagan lo que les dé la gana. Ahora, no digo que, digamos que en este momento no me atrevo a decir a discutir si políticamente es buena o no, y si socialmente se percibe como buena o no, sino que lo que les decía ahorita, más es una percepción jurídica, ¿sí? Y diríamos que si uno ve el artículo a rajatabla, pues sí, tienen derecho a la segunda instancia, pero si uno ve otros principios del derecho y otras figuras jurídicas como la cosa juzgada material y formal, pues uno dice, si ya hay cosa juzgada, ya que van a debatir sobre algo que ya se debatió hace muchos años, es hacia adelante. Recuerden que existe un principio general del derecho que es la irretroactividad. Entonces ahí estarían pasando por encima de ese principio de retroactividad, y siempre que un principio como la irretroactividad se vaya a utilizar tendrá que sustentarse muy bien el por qué no se va a acudir a esa irretroactividad, sino que la norma va a ser, no se va a acudir a la ultraactividad, sino que la norma va a ser hacia el pasado. Sí, algo que tú has dicho, digamos que no solamente pues ha pasado pues con este proyecto de ley, ¿no? Este grupo o esta bancada del partido político, que no vamos a decir pues el nombre aquí, pero vemos claramente que han propuesto cosas que realmente no tendrían como ningún sentido de ser frente al orden legislativo. ¿Qué argumentos sólidos podrías tú, digamos, determinar frente a este tipo de proyecto y por qué, digamos, podríamos decir que no podría darse la situación precisa para que este proyecto como tal se consolide? Pues si en efecto no termina siendo o reformándose la Constitución o expidiéndose la ley, dependiendo de lo que se vaya, digamos, también a hacer, porque si se reforma la Constitución pues tendrá que generarse la reglamentación legal, pero en este caso sabemos que es una ley. Digamos que poder hacer que no sea viable esa normativa más iría ligada a principios de derecho, o sea, a la firmeza de la decisión, a la ejecutoria de la decisión, a cómo esa decisión no puede ser transformada ni movida porque ya se tomó en un momento, ya un juez decidió sobre el tema. Lo que diríamos es que esa norma eventualmente podría existir si va a tener efectos futuros, pero vuelvo e insisto, pues más es un tema congresional en la medida en que esa disposición legal llegaría a existir, de por lo menos en lo que le corresponde al Congreso, más por las decisiones que políticamente se vayan a adoptar. Pero, insisto, jurídicamente ya vendrá un control posterior, un control de constitucionalidad. Bueno, Alejo, pues digamos que pues, la reflexión que nos deja este tipo de eventualidades, que no solamente es la única, es, digamos que nosotros como ciudadanos vemos este tipo de acciones
realmente que no configuran o no, de pronto no tienen un sentido de ser, es como mi apreciación, ¿cierto? Porque digamos que principalmente este grupo se ha encargado de hacer cosas que en muchos casos la misma Corte Constitucional les ha, por decirlo así, derogado. O sea, les han dicho, esto que ustedes están proponiendo no tiene ningún sentido, es algo que ustedes lo hacen porque su bancada tiene una fuerza y un poder político dentro del mismo. Entonces, pues yo realmente pienso que es algo que no configura ni un sentido de ser constitucional, ningún sentido de ser tampoco para la población, sino que pues reúne a algunos individuos que tienen pues intereses mediáticos. Sí, ya dependerá, como te digo, del control posterior que se le haga. Porque vuelvo y te digo, el Congreso crea normas, sí, eso lo sabemos. Pero más que toda esa creación obedece a posturas políticas y más en ese tipo de disposiciones normativas, a veces a las necesidades de la sociedad. Pero será la Corte Constitucional la que en derecho tome la decisión que corresponde. Vuelvo e insisto lo que he dicho en otros videos, los abogados no podemos pensar igual que el resto de la sociedad, no podemos ver las cosas como con el aplauso o con la crítica, sino analizar, oiga, jurídicamente esto qué respaldo tiene y pensémoslo objetivamente. Listo, Alejo, pues nada, pues terminamos este video. Realmente pues invitamos a las personas que este no es el criterio de nosotros, que se informen un poco más. Es una opinión que simplemente damos sobre el tema. Sí, claro, esa es una opinión, digamos, que nosotros le proponemos a cada uno de ustedes. Los invitamos a que lean sobre este tipo de situaciones, más que todos muchos videos en YouTube sobre el tema. Y más que todos los que son abogados, ¿no? Que, los abogados, recuerden, no podemos pensar igual que el resto de la gente, entonces veámoslo desde el punto de vista constitucional y legal. Y los próximos abogados también que... También, los próximos, no con la emoción, sino con la razón. Entonces, pues invitamos a todos a que se suscriban al canal de Alejandro Ocampo Law Firm, que está pues en el canal de Hablando Jurídicamente como destacado, canal destacado, y lo pueden encontrar como colaborador principal de nosotros. Muchas gracias. Pues nada, nos vemos en otro video, claramente, y pues ojalá podamos estar otra vez con Alejo en este canal. Seguro Hablando que Jurídicamente. Sí. Cuanta invitación a ella estaría ahí. Nos vemos en el próximo video. Ya estaba con el dolor en la mano con ese video. Sí.